La mayoría de las personas quieren mejorar su situación financiera, pero muy pocos entienden realmente cómo hacerlo de forma estructurada. ¿Sabías que dominar tus finanzas no depende de cuánto ganas, sino de cómo atraviesas cada fase del manejo del dinero? Quédate hasta el final porque vas a descubrir la última etapa, la que separa a quienes simplemente ahorran de quienes verdaderamente construyen riqueza. 1. Fase de supervivencia. La base que no puedes saltarte. La etapa inicial en la construcción de unas finanzas personales saludables es conocida como la fase de supervivencia. Se trata de un momento crítico en el que la prioridad no es hacer crecer el dinero, sino simplemente mantenerse a flote económicamente. Aquí, la realidad financiera suele ser frágil. Los ingresos se destinan casi en su totalidad a cubrir gastos básicos como la alimentación, el transporte y el alojamiento. No hay margen para el ahorro ni para imprevistos, lo que convierte cualquier incidente, por pequeño que sea, en una amenaza seria para la estabilidad. Esta fase es caracterizada por la sensación de urgencia y la falta de control. Muchas personas que se encuentran en esta situación suelen vivir con angustia constante debido a la inseguridad financiera. Por eso el objetivo principal en este punto es recuperar el dominio sobre el dinero, establecer hábitos sanos y evitar que las deudas crezcan. Elaborar un presupuesto realista es el primer paso. Permite visualizar exactamente en qué se gasta el dinero y dónde se pueden hacer recortes. No se trata de llevar una vida austera sin sentido, sino de tomar decisiones conscientes para no gastar más de lo que se gana. Eliminar consumos innecesarios es otra acción fundamental. A menudo, gastos pequeños y frecuentes pasan desapercibidos, pero acumulados representan una porción significativa del ingreso mensual. También es esencial detener el uso de créditos para consumo, como los pagos en cuotas sin planificación o el uso habitual de tarjetas con intereses altos. Romper con esa dependencia es clave para salir de esta etapa. 2. Fase de estabilidad, donde empieza el crecimiento real. Una vez que se ha logrado cierto equilibrio en las finanzas cotidianas, se avanza hacia la fase de estabilidad. Este momento marca el paso de una economía de supervivencia a una economía con proyección. Aunque todavía puede haber retos, ya no se vive con la urgencia de cubrir necesidades básicas. Aparece un pequeño margen de maniobra y con él la posibilidad de comenzar a planificar el futuro. En este nivel, se hace indispensable consolidar una estructura financiera más sólida. Una de las herramientas más poderosas es la creación de un fondo de emergencia. Este fondo, que debería cubrir entre 3 y 6 meses de gastos esenciales, funciona como un colchón ante situaciones inesperadas, una pérdida de empleo, una enfermedad o cualquier tipo de contingencia. Tener esta reserva permite evitar el endeudamiento inmediato y da una sensación de seguridad muy valiosa. Salir de las llamadas deudas tóxicas es otro paso determinante. Estas son aquellas obligaciones financieras que no generan ningún retorno y que por lo general implican tasas de interés elevadas. Eliminar progresivamente este tipo de cargas no solo libera recursos, sino que también reduce el estrés financiero. Simultáneamente, se comienza a ahorrar con objetivos claros: comprar una vivienda, financiar estudios o simplemente prepararse para metas a largo plazo. En esta fase también se afianzan los buenos hábitos adquiridos anteriormente y se comienza a experimentar la tranquilidad de tener el control financiero. No se trata aún de multiplicar el dinero, pero sí de protegerlo, organizarlo y usarlo de forma consciente. Es la etapa donde se construye una plataforma estable sobre la cual podrá desarrollarse la siguiente fase, la del verdadero crecimiento patrimonial. 3. Fase de crecimiento, cuando el dinero trabaja por ti. Llegar a la etapa de crecimiento es alcanzar un punto en el que las finanzas personales ya no solo están organizadas, sino que también tienen un propósito claro de expansión. En este nivel, el foco se desplaza del ahorro al rendimiento. Ya no se busca solo preservar lo acumulado, sino ponerlo a producir. Se trata en definitiva de hacer que el dinero genere más dinero. Este proceso comienza con el aprendizaje y la aplicación de estrategias de inversión. Las opciones son variadas y deben elegirse en función del perfil de riesgo, los objetivos y el horizonte temporal de cada persona. Las inversiones a largo plazo, como los fondos indexados, bienes raíces o la participación en emprendimientos, ofrecen oportunidades para construir riqueza de manera constante y sostenida.
Una noción clave en esta etapa es la diversificación. Apostar todo a una sola fuente de ingresos o inversión puede ser riesgoso. Distribuir los recursos en distintos sectores o instrumentos financieros protege ante posibles caídas en uno de ellos. Además, promueve un flujo de ingresos más estable. 4. Visualiza lo que viene. Libertad real. El recorrido por las 3 fases anteriores tiene como finalidad última alcanzar un estado de libertad financiera. Este concepto no se trata únicamente de acumular una gran cantidad de dinero, sino de obtener independencia en las decisiones cotidianas y a largo plazo. Es el momento en el que las inversiones y fuentes de ingreso pasivas permiten sostener un estilo de vida sin necesidad de trabajar permanentemente para generar dinero. Este tipo de libertad tiene múltiples dimensiones. Implica poder elegir cómo, cuándo y con quién trabajar. También permite dedicar más tiempo a la familia, al descanso, a proyectos personales o a causas sociales. En esencia se trata de tomar el control del tiempo, que es el recurso más valioso. 5. Errores que pueden estancarte y cómo evitarlos. Durante la travesía financiera, es común cometer equivocaciones que si no se corrigen a tiempo pueden frenar el avance o incluso provocar retrocesos. Uno de los más frecuentes es el miedo o desconocimiento frente a las inversiones. Muchas personas llegan a la fase de estabilidad y por temor a perder lo acumulado prefieren no arriesgar. Sin embargo, este exceso de precaución impide acceder a mayores niveles de crecimiento. Otro error habitual es aumentar el nivel de consumo a medida que aumentan los ingresos. Se trata de un fenómeno conocido como inflación del estilo de vida, en el cual los gastos crecen al mismo ritmo que las ganancias, haciendo imposible el ahorro. 6. El factor emocional, el gran saboteador. Las emociones juegan un papel más relevante en las decisiones económicas de lo que muchas veces se admite. Sentimientos como la ansiedad, la culpa, el miedo o incluso la euforia pueden interferir con la lógica financiera. Aprender a reconocer y gestionar estos impulsos es vital para mantener una conducta coherente con los objetivos financieros. Por ejemplo, gastar de forma compulsiva en momentos de estrés o querer obtener ganancias rápidas motivado por la codicia pueden conducir a decisiones imprudentes. También es común postergar inversiones por miedo al fracaso o caer en la parálisis financiera por inseguridad. 7. Hazlo personal. Cada camino es único. Aunque existen principios generales sobre cómo gestionar el dinero, cada persona enfrenta circunstancias financieras distintas. Factores como el nivel de ingresos, las responsabilidades familiares, las metas personales o la edad influyen directamente en la forma en que se deben aplicar las estrategias. Por eso, es fundamental adaptar cada decisión financiera al contexto propio. Compararse con otros suele generar frustración o llevar a tomar decisiones poco acertadas. En lugar de eso, lo ideal es evaluar honestamente la situación personal, identificar en qué fase se encuentra uno y diseñar un plan específico para avanzar. En resumen, para hacer crecer el dinero necesitas pasar por 3 fases: supervivencia, estabilidad y crecimiento. Cada una tiene sus retos y recompensas. Pero la verdadera transformación ocurre cuando dejas de trabajar solo por dinero y haces que el dinero trabaje para ti. Entonces la gran pregunta es, ¿en qué fase estás tú y qué estás dispuesto a hacer para llegar a la siguiente? Déjalo en los comentarios, quiero leerte. Y si te interesan más temas como este, puedes suscribirte y activar la campanita para no perderte lo que viene. Nos vemos en la próxima.